Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas. Un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones, mis amados hermanos, como siempre, qué gran bendición el Eterno nos está permitiendo en esta hora a su servidor, Pastor Homero II, Primera Congregación Mesiánica, aquí en Laredo, Texas, ¿verdad? Betel. Quiero decirles que me siento muy contento después de una pequeña ausencia, pero para mí como si no hubiera pasado. Una gran bendición que usted me permita que me pueda escuchar o ver, y sobre todo que la palabra sea de grande bendición para usted. Así es que me da mucho, pero mucho gusto estar aquí a través de estos medios y agradecer como siempre a nuestro amado hermano Fortino Cardona, que les recuerdo, él tiene su página, Perlas de Gran Valor, Fortino Cardona, Perlas de Gran Valor, y siempre hemos dicho que se recomienda porque hay muy buenas informaciones en esa página. Así es que vamos a traer una corta reflexión, como siempre, fortaleciendo la fe, el espíritu, y esperemos que, como siempre, que la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el que imparte la vida, es el que imparte y suple las necesidades. Hoy vamos a ver aquí en Yohanan, en Juan, como se conoce, en Yohanan capítulo 4, versículo del 19 en adelante hasta el 24. Y voy a dar lectura a esta palabra y rogando al Padre en el nombre de Yeshua, como siempre, que nos asista, que nos ayude para que su palabra fluya. Leo las Sagradas Escrituras y nos dice de la siguiente manera, capítulo 4 de Juan, verso 19. Y nos dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. Le dijo la mujer: Adón, Señor, me da la impresión que eres un profeta. Nuestros padres sirvieron al Eterno en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde debemos servirle. Yeshua le dijo: mujer, créeme que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Vosotros servís lo que no sabéis, nosotros servimos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, Yehudín. Pero viene una hora y ha llegado cuando los verdaderos servidores, qué maravilloso, servirán al Padre con la motivación correcta según la Torá, la palabra, las Escrituras, porque a los tales el Padre busca para que les sirvan. Elohim es espíritu, y los que les sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. Hasta aquí, hermanos, este pasaje, hasta aquí damos la lectura y ahora vamos a entrar en esta reflexión y el tema sería, en este caso, título, tema, como usted lo considere, es ¿qué es un verdadero adorador? ¿Cómo es un verdadero adorador? Esa es una pregunta.
Y por lo regular, dentro de nuestro amado pueblo del Señor, pueblo evangélico, se tiene un concepto o algunos conceptos acerca de lo que es un adorador. Y sin embargo, algunos conceptos pues tienen cierta validez, no todo. ¿Por qué? Porque la palabra, un verdadero adorador, no solamente es aquel que le gusta alabar al Señor, cantar. Hay muchas maneras de cómo ser un verdadero adorador. Se puede adorar al Eterno, porque adorar, tengo el concepto en su servidor, mi opinión muy personal, que va más allá de eso, de ser simplemente cantarle al Señor es hermoso, una manera que se entiende el concepto de adorar. Pero también, por ejemplo, dar una sedacá es una manera de adorarle al Señor, que es una forma de servir también. Diezmar es una manera de adorar. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo un mandamiento del Eterno. En otras palabras, el observar leyes y mandamientos son manera de ser un verdadero adorador. Tenemos muchas maneras, por eso dije que hay varios conceptos. No es solamente aquel que por lo regular se entiende o se acostumbra, ¿verdad? Aquí vamos a tocar algunos puntos donde el Señor está revelando eso precisamente, que es aquel que es un verdadero adorador, pero dice en espíritu y en verdad. Así es que he tomado de la lectura del Brit Hadashah, ¿verdad? La interpretación, traducción del hebreo al español lo más cercano. Por eso usted va a notar que en algunos pasajes se va a notar una diferencia de cómo estamos acostumbrados, o cómo está acostumbrado usted, perdón, con la Reina Valera. Así es que comenzamos entonces para ir preparando el terreno que es un verdadero adorador. Hemos dado una introducción ya. Por ejemplo, el profeta, aquí Yohanan, Amós, en Amós capítulo 8, versículo 11, hay un mensaje hermoso que el profeta está haciendo una declaración para un futuro a brevedad tiempo, voy a usar la palabra, no a largo tiempo, aunque todas las profecías a veces son a corto tiempo, a mediano y a futuro. En este caso, el profeta, Amós capítulo 8, versículo 11, nos dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice el Eterno, el Adón, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Escuchó? He aquí vienen días. Para futuro estaba hablando el profeta. He aquí vienen días, dice el Eterno, el Adón, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, de escuchar, de poner atención a la palabra, a la Torá de Dios. ¿Por qué el profeta está diciendo esto? Bueno, porque por medio de la Ruach HaKodesh estaba anticipando para los tiempos del Mesías sufriente, Ben Yosef, que vendría, ¿verdad? La gente ya no tendría mucha hambre, no tendría la reverencia a la palabra, a la Torá, al estudio. Y digo la gente, el pueblo de Israel, en su tiempo y en su momento. ¿Por qué? Porque hay pasajes, hay textos que dan testimonio de eso. ¿Cuál es la razón por qué la gente ya no apreciaba tanto la palabra? En un momento lo estaremos explicando esa razón. Entonces,
entendiendo que Dios, el Eterno está anticipando, voy a traer hambre, pero hambre de la palabra de Dios, de escuchar la palabra. ¿Acaso no se escuchaba la palabra en los tiempos del Mesías? Sí se escuchaba, pero la pregunta es, ¿por qué la gente ya no apreciaba tanto la palabra? Bien, vamos a ver aquí, en Mateo, capítulo 7, versículo 28, 29, porque varía un poquito entre la Reina Valera y el Código Real. Dice la palabra, y sucedió que cuando Yeshua terminó de hablar, los que estaban allí escuchándole quedaron maravillados de sus palabras, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad por sí mismo para explicar la Torá. Qué hermoso, para explicar la Torá, la palabra. Y no, escuche, esto es importantísimo, y no como los intérpretes de la ley, que solamente estaban autorizados a repetir lo que otros habían dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que en el tiempo de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el siervo sufriente, los intérpretes de la ley, los conocedores de la Torá, el fariseísmo, el saduceísmo, etcétera, que eran los que instruían al pueblo del Señor, eran los que daban la palabra del Señor, que alimentaban, que aconsejaban y dirigían la vida espiritual. Pero aquí nos dice que la gente se quedaba admirada, sorprendida, cuando el Señor estaba hablando la palabra. Y nos explica aquí que daban testimonio. Dice, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Como uno que tenía autoridad. ¿Acaso no tenían autoridad en ese tiempo aquellos rabinos, aquellos intérpretes de la Torá, fariseísmo, saduceísmo, etcétera? Es que la palabra como uno que tenía autoridad quiere decir, mi opinión personal, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, basándome, como uno que tiene autoridad. Quiere decir que cuando alguien lee un pasaje, va a dar una explicación de aquel texto o está enseñando un texto, ¿de dónde va a tomar él esa autoridad? ¿Cómo va a que la gente reconozca que lo que está diciendo es verdadero? ¿Con autoridad? Sí, pero no quiero decir que tiene que estar gritando muy fuerte o etcétera. Con todo respeto, con los que gritan fuerte, no tengo ningún problema yo. Pero con autoridad quiere decir que con la misma palabra, con la misma Torá, se va dando la información correcta, la interpretación correcta de aquel pasaje, de aquel profeta, de aquella información que Dios tomó como base. Y entonces la misma palabra que es autoridad, sin que te desvíes, sin que pongas textos que no tienen nada que ver con la información que estás dando. Ese es el que tiene autoridad. Y el Señor tenía autoridad porque sabía y conocía la palabra. Sabía cómo explicar y aplicar la palabra en su momento. Y varias veces usted puede, que es un lector de las Sagradas Escrituras o un estudioso de la Torá, se podrá dar cuenta que hay mucho material, ¿verdad? Donde la gente se quedaban, los líderes enmudecidos, callaban ya, no podían responderle. ¿Por qué? Porque ¿quién puede refutar
cuando un hombre o una persona o una mujer explica con la misma Torá, con la misma palabra, correctamente, sin transgredir la palabra, porque ese es el riesgo, ese es el problema, que se puede violar la palabra. Entonces aquí nos dice, como uno que tenía autoridad por sí mismo para explicar la Torá, y no como los intérpretes de la ley, que solamente estaban autorizados, esto es lo que me sorprende en la interpretación hebraica, a repetir lo que otros habían dicho. Qué duro, muy duro eso. Ahora miren, hermanos, voy aquí mismo, en Yohanan, en Juan, vamos a regresarnos un poquito aquí para atrás y voy a leer el capítulo 1, versículo 45. Mire qué hermoso es esto. Versículo 45, capítulo 1 de Juan, Yohanan, versículo 45. Y voy a leer aquí la palabra. Bueno, voy a leer un poquito más arriba del 43. Nos dice la palabra: al día siguiente le fue impuesta la necesidad de moverse hacia la Galilea y halla a Felipe. Fíjense. Y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe, que era de Bethsaida, la misma ciudad de Andrés y Kefas, de Andrés y Pedro. Y lo primero que hizo Felipe fue buscar hasta encontrar a Natanael, lo que hizo Felipe. Y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, en la Torá, y de quien se habla en los Neivim, profetas, a Yeshua ben Yosef, Yeshua hijo de Yosef, el de Nazaret o Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que venía, dijo de él, Ginei, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas rezando, orando, si quiere entenderlo así, cuando estabas rezando, Shaharit, debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Ribi, tú eres el juez supremo de Elohim. Tú eres el Melech de Israel. Tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua, le dijo, porque te dije debajo de la higuera, porque te dije debajo de la higuera te vi. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. El versículo final, 51, dice, y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y los malachim, los ángeles de Dios, que ascienden y descienden sobre el Ben Adam, sobre el Hijo del Hombre. Miren, toda esta lectura, hermano, hay mucho que ir explicando para enriquecer el entendimiento. Como estamos hablando, ¿qué es un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Ya dimos unos principios de base que respetando los conceptos de cada quien, pero todo el mundo tiene el derecho de opinar y esta es una de las explicaciones que estoy compartiéndoles. Aquí vemos un caso muy interesante. ¿Quién? Pues estamos viendo, ¿verdad?, que cuando Felipe encuentra a Natanael, que usted ya conoce la historia, y que le dice a Felipe a Natanael, oyes, hemos encontrado aquel de quien Moshe habló, de Yeshua, del Mesías, Ben Yosef.
Y entonces la respuesta de Natanael, cuando le dijo de Yeshua de Nazaret, responde, dice, ¿puede ver algo bueno? Es una pregunta que está haciendo. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. ¿Por qué preguntó Natanael que si podía salir algo bueno? Bueno, pues esto me revela que Natanael no estaba muy informado en las Escrituras, porque está escrito en la palabra que Yeshua, el hijo de Elohim, Yeshua, el Mesías sufriente, pues sería llamado de Nazaret. ¿Pero por qué pregunta? Bueno, la respuesta que hemos encontrado por medio de informaciones de otros grandes maestros también nos enseñan y nos explican y nos dicen que lo que pasaba es que toda esa área de la Galilea, de Nazaret, que había sido dominada, por supuesto, por las tribus de Israel, y todas esas áreas de ahí estaban ya totalmente casi gentilizadas. Los mismos judíos se habían gentilizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vivían como las gentiles. Ya no eran tan observantes, ya no eran tan practicantes. No estoy generalizando, pero así se entendía. Por eso no se les tomaba en cuenta. ¿Cómo que va a ser? Mira, algo bueno de ahí. Está inundado de costumbres, de formas, de estilos de vivir como los gentiles. Y le dice, bueno, pues ven y mira. Y el gran asunto es que cuando va y se va acercando Yeshua, nuestro bendito Redentor y Salvador, el Mesías sufriente, cuando lo ve y dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esas palabras, hermano, ¿cómo se podrían interpretar cuando el Señor está diciendo, mira, he aquí un verdadero israelita? ¿Qué quiere decir un verdadero israelita? Para poder entender esa palabra, he aquí un verdadero israelita, ¿por qué está diciendo el Señor? El Mesías no está mintiendo. ¿Cómo sabía que era un verdadero israelita? Porque los textos más abajitos, ¿verdad? Después de que le pregunta Natanael y le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas rezando, orando, Shaharit, debajo de la higuera, te vi. Ahora, aquí usted tiene que entender los tres tipos de momentos de rezo, de oración, ¿verdad? Que el judío que se le instruye desde niño tiene que acostumbrarse. Entonces él estaba en ese momento que era el turno de la oración que le correspondía. Ahora voy a explicar algo que lo he tomado de algunos maestros o de algún maestro, que él da una información, y esta es la información. Explica y dice que cuando alguien entraba a la sinagoga y se tomaba el rollo del profeta, no la lectura de la Torá de Moshe, sino el rollo del profeta, se leía el profeta, se daba la lectura, no se daba tanta información, no se explicaba casi nada, nomás te daban la lectura, que iba paralela junto con la lectura de la Torá de Moisés, la lectura que se tiene que dar de uno de los libros de Moisés. Y Felipe, al escuchar la lectura, se salió de la sinagoga cuando todo se termina, y el Señor aquí le dice, cuando te vi que estabas debajo de la higuera. Y de acuerdo a la información, repito, que era costumbre,
todo judío que se ponía y se metía debajo de una higuera, no era el simple hecho para estar descansando de la inclemencia del sol. Era una costumbre que aquel que quería meditar en lo que se había dado lectura ahí adentro, se salía y se metía y empezaba a meditar para ver que la Ruach HaKodesh le diera luz, porque no alcanzó a entender. Y cuando miraban a un hombre metido debajo de una higuera, estaba prohibido interrumpir la meditación de aquel hombre, de aquella persona. Y allí estaba Natanael meditando. ¿Qué información es esta? ¿Qué fue lo que leyó? Y llega entonces el otro Felipe y le dice, oyes, fíjense, lo interrumpió. Le dijo, oyes, hemos encontrado de aquel de quien escribió Moshe, de Yeshua, de Nazaret. Lo interrumpió del profeta. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo se atrevió a interrumpirlo? Por lógico, la respuesta era que era muy importante que Felipe le diera ese mensaje a Natanael para que Natanael entendiera que ya era el tiempo y que acababan de encontrar de aquel de quien Moisés escribió. O sea, tenía más peso. Pero pregunta, bueno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y ya, entonces la explicación que di hace un momento, ¿verdad? De por qué pregunta así. Y le dice, ven y mira, o sea, tú cerciórate. Y cuando van llegando, es cuando le dice, cuando te vi debajo de la higuera. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que un verdadero adorador en espíritu y en verdad es aquel que no puede dejar pasar un día que no tenga que meditar en la palabra. Hay mucho en qué meditar en la palabra. Hay demasiadas cosas que desconocemos. Hay demasiadas leyes que no entendemos. Hay demasiadas explicaciones que no podemos explicar. Y si las explicamos a la ligera, vamos a confundir a la gente porque no podemos entender. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad es el que anhela la palabra, la Torá, como el siervo clama por las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma, mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Quiere decir que así como hay maneras de adorar a Dios, con su adoración, con su alabanza, con su ofrenda, con su diezmo, con servirle al Señor, no se puede pasar. Fíjense que es muy importante. No se puede pasar un día sin que usted no medite en la Torah. Quizá no pueda darle una sedacá a una persona un día, quizá no pueda ir a visitar a alguna persona porque el tiempo, por lo que usted quiera, pero la Torah no se puede pasar. Dijo el Eterno a Moshe, dile a Josué que meditará en mi ley de día y de noche. O sea, todos los días tienes que meditar. Ese es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Lo demás es parte. Pero el verdadero adorador, de acuerdo a la palabra, es ese. Y de acuerdo a las informaciones que yo he tomado también con otros grandes maestros, me han servido a mí. Así es que es una parte de lo que estamos hablando aquí un poquito nada más. Ahora, me voy a ir a Jacob, Santiago, popularmente conocido como Santiago. Y voy a leer aquí en Santiago,
Capítulo 1, y aquí sí voy a dar lectura solamente porque son varios versículos. Capítulo 1, versículo 22 al 27, 26 por ahí. Y mire lo que dice Santiago 1:22. Nos dice la palabra. Aquí estoy, hermano. Perdón. Santiago, capítulo 1, dije. Y dice la palabra, siendo hacedores de la palabra, de la Torá, y no solo oidores, de lo contrario os engañaréis a vosotros mismos, porque si alguno es oidor, pero no hacedor de la palabra, semejante es al hombre que se deleita viendo su rostro natural en un espejo. Este luego de haberse mirado, se va luego y ya no puede recordar cómo era. Porque el que pone, fíjense, el que pone su mira en la Torá perfecta, en la Sagrada Escritura, en la Torá perfecta, la que trae libertad y preserva, no siendo oidor olvidadizo de la palabra, sino hacedor de los misbod, de las leyes, mandamientos, este será bendecido en todo lo que hace. O sea, no basta solamente ser ya leí el capítulo nomás. No, pero hay que leerlo y meditarlo. Es la parte del complemento. Hay que leer y meditar. Leer y meditar. Leer y meditar. ¿Me entiendes? Y luego viene la tercera parte, que es la más importante. Practicar lo que has entendido. Practicar. Por eso se dice que en el judaísmo no es religión. Es estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Eterno dejó sus leyes, sus ordenanzas, cómo se debe de conducir el pueblo de Dios de Israel y ahora el pueblo evangélico que ha sido injertado. Entonces no es ser religión, es cómo debemos vivir, porque el Eterno nos ha dejado todas sus leyes, el estilo que Dios quiere que vivamos. Ese es. Entonces no tenemos que ser solamente oidores, ¿verdad? Porque no tendría caso estar oyendo y luego al final de cuentas, ¿qué dijo? No entendí. Es como el que se ve en el espejo. Ahorita me veo, sí, pero me retiro y, oye, ya no me acuerdo cómo era. Bueno, el que oye nada más y luego se le olvida, pues no, se le pasó la palabra. No se trata de eso, sino que escuchar, leer y meditar mucho en aquella palabra y luego lo que entendiste, practícalo. Ese es el judaísmo. Es escuchar, aprender y practicar. Así debe ser, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por último, Primera de Corintios, del apóstol Rab Shaul, Primera de Corintios. Este capítulo a mí me encanta todavía. Hace muchos años yo memorizaba los capítulos, con la ayuda del Eterno, por supuesto. Sin él nada se puede hacer. Memorizaba la palabra. Pero quiero leérselos, porque está con el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Capítulo 2 dice: yo, hermanos, cuando fui a vosotros para proclamar el misterio de Dios, no lo hice con discurso pomposo, adornados con filosofía. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mashiach y a este colgado de un madero. Y llegué a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi verbo, mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, oiga, no esté en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Rab Shaul está descartando totalmente cómo es que llega a ellos, cómo es que se acerca a ellos.
¿De qué manera? ¿Con filosofías? No. ¿Con palabrerías humanas? No. Con dos cosas, ¿verdad? Con el espíritu y con poder. Porque la palabra, eso es. La palabra, dijo el Mashiach, es espíritu y es verdad. Y es vida. Sin embargo, dice, aquí empieza el verdadero adorador y en espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría en términos más profundos, más elevados, más misteriosos, diría. Sin embargo, hablamos en Jogma, que es un cielo donde está la sabiduría más alta. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Para alcanzar la madurez hay que ser un verdadero adorador, honrar a Dios, estudiando su palabra, meditando mucho en su palabra, alcanzando madurez y sabiduría, no de esta edad presente, ni de los príncipes de este siglo, destinada a perecer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en Sod, la cuarta interpretación más elevada hebraica, el Sod, el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Solo el verdadero adorador en espíritu y en verdad va a entender y comprender esos misterios que estaban ocultos, pero que ahora los tenía reservados para nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían clavado al madero al Adón, al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, oiga lo que dice, refiriéndose al profeta, a un profeta, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, Dios las tiene reservadas. Y oiga esto, para el verdadero adorador en espíritu, ¿verdad? Pero Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Me quiero detener poquito aquí para que el oyente que vaya a estar escuchando eso no se vaya y se deslice por un ladito y que piense y que diga, pues ya no hay necesidad de estudiar, porque ahora por el Espíritu vamos a entender todo. Sí, lo que vas a estudiar, en el momento que estés estudiando, meditando en la palabra y en la Torá, entonces viene el auxilio maravilloso de la Ruach HaKodesh para ayudarte a entender, pero nada con ese concepto de que ya no hay necesidad de leer. Todo me lo va a decir él. No es así, hermanos. Por favor, no se me vaya a deslizar por ahí. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu de esta edad presente, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que gratuitamente Dios nos ha concedido. Para que sepamos. Y yo le pregunto a mis amados hermanos creyentes, ¿sabe lo que Dios le ha concedido a usted al ser injertado en el olivo natural? ¿Entiende? ¿Para qué ha sido salvo el creyente? ¿Tiene un propósito Dios en alcanzar a las naciones? Claro que lo tiene. Y lo dice Rab Shaul ahí en el capítulo 11 de Romanos. Ahí está. ¿Para qué Dios ha escogido? Capítulo 10 y el 11. Ahí está. Pero hay que saber para qué. El cual también hablamos no con palabras enseñadas por filosofía humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No se puede mezclar lo espiritual con las ideas, con las emociones, con la imaginación que solamente creemos que vamos a suplir, a llenar necesidades espirituales en una persona. No se puede, hermano. Es con su palabra solamente. Pero el Hijo del Hombre en la carne no percibe. Aquí está lo que acabo de explicar.
O sea, el Hijo del Hombre, quiere decir, pero el Hijo del Hombre, el que vive en la carne, el que anda, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo vas a discernir espiritualmente? Que todo el Espíritu venga y me diga, no, no es, Él me va a venir a ayudar, lo que usted va a leer, a estudiar, lo que ha estado aprendiendo o leyendo, Él va a dar menos, no. Así es que, hermanos, perdónenme si hablo con dureza, pero no puedo evitar esto, porque yo tengo que dar en aquel día delante de mi Padre, dar cuenta. Y prefiero mejor que se moleste conmigo y no que el Eterno me reprenda a mí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Cómo va a ser juzgado el hombre espiritual si lo que está llevándole? Dije que el hombre espiritual, ¿verdad?, es aquel que ha logrado entender, captar, meditar, pensar, y la Ruaj HaKodesh viene y le da la luz. Lo que no le alcanza se lo da. No palabrerío, sino que la misma autoridad de la palabra va a empezar a fluir para poder explicar. Ahora, cuando una persona tiene esto y Dios le permite esto, es porque el hombre ha pagado precios de estudios. Y entonces tienes la autoridad. Y con la misma palabra, que es autoridad y es espíritu, vas a ayudar a cualquier persona. En cambio, no te pueden juzgar en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo, en lo que estás explicando. Porque ¿quién conoció la mente del Eterno? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. La mente de Mashiach. El verbo, la palabra, la Torá. Lo que el Eterno, el propósito del Eterno ha sido y será que todo hombre, toda persona, todo ser humano alcancemos a tener la mente de Mashiach. Imagínese, hermano. Quiere decir que no tendríamos errores. Usted me va a decir, sí, pero estamos en este mundo. Claro que sí. Y para eso estamos aquí, para luchar. Pero no luchar con nuestras ideas ni con nuestras fuerzas, sino con la palabra, que es la que nos va a sacar adelante. Vendrán tiempos, dijo el Señor, dijo el profeta, en que tendrán hambre, pero no de carne, ni sed de agua, sino de la palabra. Y estos son tiempos que el Señor ha despertado a que el pueblo del Señor se esfuerce, que despertemos, que sientamos ese deseo de que por años, por siglos, hemos leído la palabra y no nos ha nutrido como es. Hemos escuchado muchas explicaciones, pero no ha llegado al alma a satisfacer. Como en los tiempos de Mashiach dijo, este tiene autoridad y no como los fariseos. Porque él la tiene, dice. Es un tiempo en que se está despertando ese hambre. Y yo deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo despierte el hambre en la palabra del Señor, para que usted sea un creyente fuerte, porque el futuro que se está aproximando se va a necesitar de hombres valientes, mujeres valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo aguantan. Mis amados hermanos, hasta aquí ha sido una gran bendición para mí. Después de un tiempo, pues creo que aproveché lo máximo. Y pues hasta la próxima, con la ayuda del Eterno. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.